Sentir miedo es parte de la naturaleza del ser humano. Es visto como un mecanismo de defensa que nos ayuda a salir adelante en caso de peligro. Pero cuando esto se vuelve cotidiano, puede tratarse de una enfermedad. El ser humano, por su naturaleza, como bien dices, tenemos miedos. Hay un miedo básico, como es un instinto o de mecanismo de defensa ante el peligro. Entonces el miedo es una reacción natural que tenemos ante una situación amenazante o que pone en riesgo nuestra vida. Ese es el miedo innato, vamos a llamarlo así, que desde niños, por ejemplo, el niño cuando empieza a caminar tiene miedo a caerse o siente alguna amenaza y grita o llora. Entonces todos experimentamos estos miedos. El miedo de hecho nos sirve porque nos predispone, nos prepara para o una de dos, huir o defendernos ante una amenaza que percibimos. Algunos de los trastornos relacionados con la ansiedad y el miedo son las fobias, que pueden ir desde un pánico a las alturas hasta temor por ciertos animales o situaciones, que incluso inmovilizan o paralizan a la persona. Bien, cuando el miedo empieza a ser injustificado, que no hay una congruencia entre lo que está sucediendo y lo que la persona está percibiendo, ya estamos entrando entonces al terreno de lo psicológico y entonces ya hablaríamos, como te decía, de una fobia, de un pánico, de una reacción de ansiedad que efectivamente puede ser paralizante para la persona, inutilizarla en su quehacer cotidiano, en su trabajo, en su vida diaria. Hay personas que tienen miedo a salir, miedo a espacios abiertos, miedo a relacionarse, muchas veces provocados por eventos pasados que de alguna manera los marcaron, pero también otros por lo que escuchan o por los mitos que hay alrededor de determinadas situaciones que los hacen tener una actitud de desconfianza hacia la vida en general. El manejo del miedo es muy importante a todos los niveles. Existen mecanismos y terapias encaminadas a ello. Un ejemplo es el miedo a hablar en público. Generalmente el miedo es concreto, es decir, sabemos a qué le tenemos miedo. Pero en psicología nos damos cuenta también que hay miedos aprendidos o miedos inducidos, lo que se llama el miedo imaginario, que es más bien conocido como fobia. Entonces también esto es importante considerarlo, porque entonces ya estamos hablando de algo cultural. Por un lado entonces tenemos el miedo como un instinto de supervivencia, pero también tenemos el miedo como un aspecto social, cultural, que nos predispone ante situaciones que normalmente no deberían de provocarnos alguna amenaza, pero en el contexto social que se manifiesta nos pueden hacer reaccionar como tal. Vencer nuestros miedos es parte del entrenamiento que debemos tener como seres sociales, que anhelamos vivir libremente y llenos de energía, aparte del cambio positivo en el pensamiento humano. ¿Qué le parece? Para Hola California, Ada Mitre.